Punto de La pelota entró ahí. mini bajo, no haya pérdida. Marca. Con los dirigentes. Una defensa aquí. ¡Eso! ¡Ahí va! ¡Excelente! ¡Seguís! ¡Seguís! Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este cuarto ciclo de charlas de la Escuela Nacional de Entrenadores en convenio con ANEU, en unión con ANEU, la Escuela de Entrenadores. Estamos haciendo este ciclo de charlas en vivo a través de nuestra plataforma de Instagram y estamos esperando la conexión de Diego Blázquez. Muy bienvenido. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Diego? ¿Todo bien? Bien. Tú ahora actualmente estás entrenando en el club Alcobendas de Madrid, ¿verdad? Sí, eso es. ¿Qué categorías es que tienes a cargo ahora? Yo entreno jugadores cadetes de primer año. Aquí cadete de primer año son nacidos en el año 2005, que es lo que serían pues unos 15 años, sí. O sea, entre 14 y 15 años tienen todos los jugadores. Es el primer año de los 2 años que ocupa la categoría cadete. Aquí cuando pasan a canasta grande hay 3 categorías y cada categoría abarca 2 años. Infantil, los 2 primeros años, cadete, los 2 intermedios y junior, los 2 finales. Y luego ya pasan a lo que se llama senior, ¿no? Que bueno, ya hay diferentes categorías. Pues los míos están justo en la mitad. De esos 6 años, en el tercero. Claro, el primer año de la categoría esa cadetes de ustedes. Sí, aquí los 2005 juegan con la categoría 2006 y es nuestra categoría infantiles. Todo queda corrido un año. Un año. La categoría anterior, que para ustedes los 2 años de infantiles, nosotros en realidad dividimos, el primer año es preinfantiles, que es para ustedes esa categoría pasarela que le llaman, ¿verdad? Bueno, sí, porque ahí el reglamento todavía es más parecido a minibásquet, pero es el primer año de infantil, es decir, tú puedes ese año, tú puedes elegir competir en categoría preinfantil o infantil de primer año. Entonces, lo que cambia es el reglamento, que en categoría preinfantil se sigue pareciendo mucho al mini. Y sí, es ese reglamento pasarela famoso. Bien. Supongo que es porque alguien se llamaba pasarela, ¿no? Bueno, puede ser porque es el pasaje del mini básquet, sí, no lo sé, al básquet de mayores, tal vez. Al que pero sí. Bien. ¿Cómo se siente esto y qué has podido hacer en este tiempo? No sé, ustedes ya llevan casi 2 meses. Bueno, nosotros estamos intentando mantener el contacto con los jugadores, haciendo reuniones a la semana, como si fueran entrenamientos, a través de la aplicación por excelencia que se ha hecho súper famosa. No vamos a hacer publicidad porque no hace falta, pero vamos, a través de Zoom. No. Y bueno, también hay que tener en cuenta que muchos de estos chicos, depende del colegio al que acuden, pues están recibiendo muchas horas de clase online. Y hay veces que no pueden ni siquiera conectarse a estas sesiones de entrenamiento virtuales. Pero bueno, en general mi equipo son 12 jugadores. Lo normal es que 10, 9, 10, 11 se vayan conectando. Ahora ya, bueno, un poco sabiendo que no va a haber más competición, al principio, pues bueno, pues hacíamos actividades pues para no perder un poco nuestra idea de volver a jugar, ¿no? Pues yo les mandaba los diagramas de algún sistema que jugamos para plantearles preguntas, para que los conocieran, para que me plantearan dudas. Estuvimos haciendo también un poquito de análisis de vídeo de ellos mismos, es decir, de hacer grupos entre los jugadores y que analicen 10 minutitos de un partido nuestro, que analicen nuestros errores, nuestros aciertos, en ataque, en defensa, bueno, un poquito de estudio, ¿no? Porque realmente no puedes entrenar. Hemos hecho también cosas lúdicas, juegos de preguntas, hemos aprovechado el tirón del documental de Michael Jordan para que esta generación conozca a Michael Jordan, ¿no? Porque estos chicos son de LeBron James, Kevin Durant y Curry.
Jordan estaba retirado. Claro, claro. Estos nacieron después. Y preguntas sobre reglamento. Hicimos una muy chula. Nuestro preparador físico es además árbitro y preparó un concurso de preguntas sobre reglamento, sobre las normas que les afectan a los jugadores. La verdad que, bueno, hemos hecho un poco de todo. Hemos hecho escape rooms, cosas muy, muy divertidas, como un concurso de que nos dieron las fotos de cuando eran bebés y a ver quién adivinaba quién era quién. No sé, al final la parte deportiva yo creo que pasa a un segundo plano y el tema es la parte social, ¿no? El mantener al equipo unido, el que los chicos 2, 3 días a la semana se vean ahí todos, porque si no, no lo hacen, ¿eh? No creas. Ellos se ven jugando un videojuego, se conectan y juegan a un videojuego, pero no se ven, se oyen, Se escucha, no claro. interactúan. Entonces, pues bueno, sobrevivimos, no se puede decir de otra manera. Así que eso. Entrenamientos, aquí algunos han hecho entrenamientos de técnica individual, manejo de pelota, algún trabajo analítico para la técnica de tiro, y también a través de estas plataformas online, pero con la limitación de que muchos viven en apartamentos. Claro. A veces el espacio es medio difícil y los vecinos se pueden quejar un poco por el pique de la pelota. Del balón, sí. El pique del Sí, balón. nosotros de hecho empezamos, la primera actividad fue análisis de tiro, pero bueno, la puse voluntaria y lo hicieron unos cuantos. Se tenían que grabar ellos mismos, haciendo el gesto del tiro, sin tirar, evidentemente. Y luego sí que han estado haciendo, sobre todo, preparación física. Esa es la parte que sí que han estado haciendo más reglado, ¿no? Desde el club se hicieron unos planes de preparación física. El coordinador de preparación física del club, en un canal en YouTube, cada día subía actividades para que lo hicieran los equipos. Y la verdad que esa es la parte que ha estado un poco más arreglada. Diego, tú tienes la ventaja, a mi entender, la ventaja de ser profesor de educación física, además de ser entrenador de básquetbol. ¿Cómo ves Sí. la formación del entrenador de básquetbol? Y bueno, si en este caso, ¿en qué para ti es importante o en qué te ha beneficiado el ser además profesor de educación física? Bueno, yo me hice profesor de educación física después de ser entrenador de baloncesto. O sea que la pasión por enseñar deporte me vino a través del baloncesto. Yo no tenía esas inquietudes antes de ser entrenador. Yo iba para ingeniero. Y esto cambió un poco mi forma de ver las cosas. Y no creas que ayuda, ¿eh? No creas que ayuda porque cuando uno está con un grupo de chicos de baloncesto, está con un grupo de chicos que quiere hacer baloncesto. Es decir, ellos han escogido baloncesto y estar con una persona que les enseñe baloncesto. Por lo tanto, están abiertos a aprender de algo que han elegido aprender. La educación física, aunque es una asignatura que a todos los niños les gusta, pero no a todos los niños les gusta la misma actividad que puedes proponer. Entonces, muchas veces tú vas ahí con la idea de que lo que vas a proponer le va a gustar a todo el mundo y luego no es así. En resumen, es que detectas que los niños que juegan a baloncesto tienen problemas que no tienen que ver con el baloncesto. Es decir, tienen problemas que tienen que ver con su desarrollo músicas básicas, que es a lo que se le llama el correr, saltar, frenar, sprintar, cambiar de dirección, cambiar de ritmo. Cambiar de ritmo no solo de lento a rápido, sino de rápido a despacio o de rápido a lento. Entonces, yo sí que veo que esto se arrastra desde antes, ¿no? Entonces, en los colegios desde la educación física pues podemos ayudar un poco a mejorar esas condiciones físicas para que luego el niño elija utilizar, porque son condiciones que, hombre, salvo en la natación, pues prácticamente en todos los deportes en los que haya que moverse con las piernas y cambiar de espacios, le van a servir. Entonces yo creo que esa es la parte que me aporta.
aporta un poquito de perspectiva, de, a ver, este niño, ¿por qué? Pues porque no sabe correr. Por eso bota mal corriendo, porque no sabe correr. Entonces, primero hay que enseñarle a correr y luego a botar corriendo. Claro. Es un poco una tontería, pero no te creas que es tan tontería, ¿eh? No, primero dominar el propio cuerpo antes de poder dominar el cuerpo con un útil, la pelota, el balón. Eso es la escala. Primero conocerse a sí mismo y dominar su propio cuerpo para después poder dominar el cuerpo en relación a otro, para poder dominar el cuerpo en relación a un útil y así, y después, bueno, con todo lo que es el deporte en sí nuestro, que tiene compañeros, adversarios, un espacio, un útil y una temporización, ¿no? Son escalones. Y muchas restricciones. Muchas Sí, sí. restricciones, sí, también. Un reglamento que... Sí, es cierto, nuestro deporte tiene muchas restricciones y hay que aprender a jugar con ellas. Claro que sí. Diego, tú sos, además de docente a nivel de escuela primaria, sos también profesor dentro de la escuela de entrenadores. Dentro de los cursos y eso que dictas, ¿dónde, o a tu entender, dónde tiene que hacer el énfasis el entrenador de formación? El entrenador que trabaja con categorías formativas. Bueno, pues yo creo que tiene que hacer énfasis en dos aspectos muy, muy claves. Lo primero es formarse. Tiene que estar en continua formación, ya sea viendo a compañeros suyos que tienen más años de experiencia, hablando con ellos, charlando, tomando algo en el bar y hablando de baloncesto también uno se forma. Yo me he formado de este estilo y recomiendo que cuando nos dejen volver a salir, pues cuando nos juntemos hablemos un poco de baloncesto. Entonces, su primera parte es formarse. Hay muchas herramientas para formarse. Pero la segunda parte, y yo creo que esto es algo en el que en donde la gente falla un poco más, es en formarse cómo enseñar algo. Es decir, no es solo ver conceptos, aprender tipos de botes, aprender tipos de pases, aprender tipos de sistemas para atacar una zona o lo que sea. No es solo que tú sepas. Tú tienes que desarrollar unas herramientas que el otro aprenda. Y yo creo que ahí es donde se falla, ¿no? En la educación eso es lo que se llama didáctica, es el enseñar a que alguien haga algo, ¿no? El cómo enseñar a que alguien pueda aprender algo. Tú te vas, por ejemplo, a las matemáticas, hay muchísimas herramientas didácticas para que un niño aprenda a sumar. Un niño puede aprender a sumar de muchas maneras, de muchas. Con los dedos, manipulando ciertos elementos. Entonces, pues, yo creo que es lo que nos falla, o lo que falla a nivel de formación, y es que tú enseñas solo de una manera y el que aprenda, pues bien, ha aprendido, pero ¿y el que no aprenda de esa manera? Necesitas otras herramientas, otras estrategias. Y eso es lo que es difícil aprender. Es decir, aprender estrategias para enseñar o no aprenderlas, qué es lo que ocurre con tus jugadores, y diseñar tú mismo otras herramientas para que aprendan. Entonces yo creo que esa es la parte que falla, ¿no? Es decir, los entrenadores de formación quieren aprender, quieren adquirir conocimientos, pero no se va a adquirir conocimientos sobre cómo enseñar esos conocimientos. Y ahí es donde el observar a otros entrenadores, el ver sus trucos, sus prácticas ya adquiridas por la experiencia y demás, pues les puede ayudar mucho. Aparte, siempre se ha escuchado lo de cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? No sé si allí ese refrán es tal cual, aquí también. Tal cual, ¿no? Pues sí. tienes que tener muy librillos. Yo digo librillos. El tuyo, el de al lado, el de más allá, porque tienes muchos jugadores y a cada uno le va a servir un libro diferente. Entonces, bueno, yo creo que esa es una parte. Pero luego otra que no depende de ellos. Es decir, yo creo que
hemos llegado a un punto, por lo menos aquí en España, que confiamos en que el entrenador de formación aprende y ya está listo para todo. Y yo creo que hace falta un acompañamiento. Es decir, tiene que haber una labor en los clubes deportivos que acompañe a ese entrenador que está aprendiendo, que lo guíe, que le pregunte, que le dé cosas, que le proponga actividades, que le dé... En fin, hay que tutorizarlos, hay que acompañarles un poco y hay que enseñarles de aquellas cosas que luego que no te enseñan en los cursos, que es un poco pues, los que se van a tener que enfrentar, ¿no? Como la gestión con las familias, con los padres, problemas que pueden surgir en un partido que no te esperas, bueno. No hay que dejarles solos, hay que acompañarles. Yo creo que eso, y no depende de ellos, eso sí que depende del club en el que estén, ¿no? Porque tú a lo mejor tienes un entrenador joven muy bueno, pero da igual, acompáñale, es decir, ayúdale, plantéale cosas, que es capaz de dar y en dónde tiene sus fortalezas, sus debilidades, porque siempre nos hacemos un poco especialistas en algo, ¿no? Si a todo el mundo le preguntamos qué prefiere entrenar, te va a decir rápidamente, porque se siente cómodo, ¿no? Pues a lo mejor si le obligamos desde muy pronto a entrenar cosas en las que no se siente cómodo, mejora en ese aspecto y esa debilidad la convierte en una fortaleza. Es un poco lo que hacemos con los jugadores, ¿no? ¿A lo que le gusta hacer? No. Si le botar con una mano, le ponemos más ejercicios con... Claro, le ponemos más ejercicios con esa mano. Si no sabe hacer un cambio de mano, le ponemos más ejercicios con ese cambio de mano. No le dejamos que haga el que sabe. Pues yo creo que eso falla en la parte del entrenador de formación. No existe esa persona, a veces sí, que está ahí apretando un poquito el tornillo y también acompañando y ayudando al entrenador. Que lo digamos ahí al ruedo con los niños, con los padres, con los árbitros, con los partidos, y muchas veces son muy jovencitos, 16 años. Con 16 años ya empiezan a poder estar dirigiendo ahí. ¿El qué? ¿Perdón? Sí, me decías, con 16 años ya pueden ser entrenadores. Sí. Bien joven, sí. No, sin duda que tú decías dos cosas. Una, que el entrenamiento, si bien estamos en un deporte de equipo y tenemos que entrenar equipos, también el entrenamiento es un entrenamiento individualizado y tenemos que ver qué le hace falta a cada uno de esos individuos del equipo. Y lo otro que decías sobre la formación del docente, del entrenador, es como, creo que parte un poco en todas las profesiones, todo. Uno aprende algo en la carrera, pero mucho después se aprende en el día a día, con la experiencia, y cuánto más se aprende de alguien que tal vez ya pasó por esas etapas que tú estás pasando y que esté ahí. Creo que está bueno eso de tener a alguien en quien uno se siente apoyado, respaldado, y en quien poder consultar algo y quien también te plantea desafíos. Eso tú ahí en de hecho, si lo piensas... ¿El qué? Perdona, Gonzalo. Ahí en el club donde estás ahora, ¿se da esa situación? ¿Cómo es la dinámica de los entrenadores? A ver, sí que hay personas, evidentemente, que preocupan, que te preguntan cómo estás, cómo va la temporada, si tienes problemas. Lo que ocurre es que cuanto más grande es un club, es decir, cuantos más entrenadores implicadas esta labor, al final los clubes necesitarían una figura de a X entrenadores, ¿no? O pedir a entrenadores que ayuden a que están empezando. Pero bueno, no existe la figura como tal porque no existe prácticamente en casi ningún sitio, pero sí que los directores técnicos y los coordinadores, pues bueno, se van preocupando
por tu desarrollo, cómo va el equipo, por cómo estás tú con el equipo, que también es importante, ¿no? Cómo te sientes. A lo mejor el equipo va bien y tú te sientes mal y está bien que te lo pregunten, no al revés. El equipo va fatal y tú estás muy bien y no te enteras de nada. Entonces, siempre una desde fuera te ayuda mucho a si tu trabajo va en una buena dirección o no. Yo sobre todo hablo de jugadores noveles, es decir, de estos, perdón, entrenadores que empiezan. Evidentemente, si ya tienes un entrenador que aunque sea joven, pero ya lleva 5 o 6 años entrenando, no tienes que estar tan encima. Yo creo casi exclusivamente a los que empiezan, es decir, a ese entrenador que va al curso, nunca ha entrenado, hace el curso de entrenador, lo pones de ayudante y al año siguiente le das un equipo. Bien, ahí no puede acabar su formación o su seguimiento. Es decir, de hecho es cuando necesita que tú estés ahí un poco pues a acompañarle, ¿no? Esa es a tutorizarle. Y esos son los que más preocupan porque son los que empiezan con muchas ganas, a veces por exceso de energía y bueno, pues si tú estás ahí para ayudarles, está muy bien. Estábamos hablando de la formación continua del entrenador y de si esa formación tenía que ser pura y exclusivamente de básquet, de seguir yendo a clinics, observando, hablando de básquet, etcétera, o si también había otras herramientas que complementaran la labor del entrenador. A ver, mira, o sea, nunca me había planteado si fuera del entorno del baloncesto hay otras herramientas, pero evidentemente yo creo que a nivel ya no tanto de técnica y táctica, porque cada deporte es muy particular en sus características, pero tema de gestión de equipos, de gestión de emociones, un poco de lo que son las dinámicas de grupo, ¿no? Porque muchas veces si tu grupo tiene una buena dinámica y está conectado, pues aunque no sea muy buen equipo, funciona muy bien y hay veces que no, que tienes jugadores muy buenos, pero la conexión es malísima y el equipo no funciona. Entonces, en ese aspecto, yo he ido aprendiendo un poco con los años que es muy importante el que o el entrenador principal o el ayudante o alguien que esté en el cuerpo técnico sea una persona que tenga este tipo de conocimientos, que tenga este tipo de facilidad para entender un poco a los jugadores, cohesionarlos un poquito, unirlos y demás. Y, por ejemplo, en nuestro club, desde hace ya unas temporadas, se están realizando a través de psicología deportiva reuniones con los familias sobre coaching deportivo. Entonces, se hacen varias sesiones en donde, bueno, pues se ayuda un poco a los jugadores a establecer conexiones, a expresar aquello que les gusta, que no les gusta, bueno, a convertirlos un poco más en personas y menos rendimiento de ahí. Entonces, yo creo que ahora mismo esa parte deportiva, sin meternos a ser psicólogos, porque no lo somos, pero sí tener herramientas de conversación, de creación de dinámicas y demás, esto que tienen que ver con las personas, creo que es muy importante. Creo que entramos en una parcela muy importante del deporte, entre las personas que juegan juntas, sean amigos o no sean amigos, y que muchas veces eso hace que los resultados sean mejores o peores. Entonces creo que son temas muy importantes actualmente. Lo del coaching y la psicología, pero que incluso que si tú no eres experto en la materia, que no tienes por qué, puedes meter en tu grupo de trabajo a alguien que tenga conocimientos. Entonces, pues bueno, eso es lo bueno, ¿no? De hacer un grupo de trabajo, que cada uno aporte en parcelas diferentes. Y yo recomiendo que siempre tengáis a alguien en el equipo que aporte esa conexión con los jugadores, ¿no? Y sea capaz de desarrollar, pues bueno, algo mucho más que solo baloncesto. Entonces, que elijáis bien vuestros ayudantes y vuestro cuerpo técnico también es un consejo, siempre que podáis. Sí, siempre que se pueda. A veces no somos nosotros los que podemos decidir, sino
nos toca lo que nos toca. Pero bien, importante para todo, ¿no? No solo para equipos de trabajo en el básquetbol. Diego, hay un tema que tal vez ha sido un tema en el cual tú has sido un referente para aquí, para Uruguay, desde hace tiempo ya, pero que el año pasado, cuando tuvimos el gusto de tenerte aquí en la clínica internacional que hizo la federación, que hizo la escuela de entrenadores para el curso de nivel 2 del año pasado, tú diste una serie de módulos sobre el paso cero. Módulos que además llegaron a tener la presencia de varios árbitros, incluso árbitros de primera categoría, árbitros internacionales, con categoría de árbitro internacional aquí de Uruguay, que fueron a una clínica de entrenadores simplemente para escucharte hablar a vos sobre el paso cero. Ha sido además una de las clínicas que más... Nosotros hemos hecho una especie de dinámica de sugerencias de clinics de los entrenadores, donde varios entrenadores han sugerido clínicas tuyas para sugerirles justamente, invitar a los demás entrenadores a que las vean. Dentro de la enseñanza del paso cero, ¿sí? Hay una pregunta que hacía un entrenador que nos está viendo. ¿Cómo ves la evolución de los jugadores desde que se empezó a implementar el paso cero en el básquetbol FIBA? Bueno, yo creo que los jugadores ya tenían el paso cero en su cabeza. Sobre todo jugadores que viesen baloncesto NBA, pues bueno, es una parte del reglamento que nos chocaba, ¿no? Esos pasos al contraataque o al recibir en carrera o al finalizar para meter una canasta, un mate, una bandeja. Entonces yo creo que el jugador lo asimila bastante rápido, ¿eh? Bastante rápido. O sea, el tema es que en vez de asimilarlo, hay algunos que directamente lo que buscan es sacar provecho de que ahora, pues bueno, se puede dar un paso más o casi 2 pasos más y descuidan pues un poquito el detalle, ¿no? De cuándo apoyar, cuándo sacar la bola y dejan un poco a juicio del árbitro. He hecho algo muy rápido, el árbitro pueda pitar o no pasos. A ver, lo que decía es que yo creo que el jugador lo coge bien. El problema es que algunos que quizás ahora lo que ocurre es que se confían y creen que ya cualquier cosa que hagan con muchos pasos en movimiento y demás, pues es legal. Y no. Esto tiene unos números y cuando pasas de tal número son pasos. Por muy deprisa que lo hagas, son pasos. Entonces yo creo que hay muchos jugadores que lo hacen... Lo automatizan, pero no lo tienen controlado. Es decir, ellos saben que ahora pueden recibir, correr y luego votar, pero si les preguntas si pueden votar aquí o aquí, pues no saben decírtelo. Entonces yo creo que eso es, si lo estamos enseñando, creo que es nuestra labor el que ellos identifiquen por qué una acción es legal o por qué es ilegal. No es legal porque lo hagas muy rápido y el árbitro dude. Lo mismo has hecho pasos. Pero claro, como ahora hay paso cero y los árbitros ya pitan menos pasos, pues hago pasos y no me los pitan. No vale todo. Y enseñamos paso cero, el que decida enseñarlo, pues que lo haga bien. Es decir, que enseñe al jugador a contar sus pasos, sus posibilidades y por qué es legal o no una acción, ¿vale? Entonces yo creo que eso es importante. Cuando a la hora de la enseñanza, tenemos situaciones donde no existe el paso cero, donde no está permitido, por ejemplo, si tomo la pelota en el aire y lo único que puedo realizar por ejemplo, recibiendo en pase una entrada a canasta es el viejo doble ritmo para hacer la bandeja, para una definición. A la hora de la enseñanza, enseñamos ambos
enseñamos uno primero, en qué momento, cuándo introducimos el paso cero, arrancamos desde un principio, ¿cómo se entendió la ¿Te refieres pregunta? justo para hacer finalizaciones a canasta, dices? Por ejemplo, sí, a la hora de la finalización esa canasta, O sea, yo creo que él sí tiene que saber. O sea, para mí es importante en cualquier concepto, ya sea para votar o para entrar a canasta, el jugador tiene que conocer la regla original. Si no conoce la regla original, explicarle la modificación no tiene sentido, porque entonces solamente va a actuar con la regla modificada, que como bien has dicho tú, es sin coger el balón en el aire. Pero es que en este deporte el balón se coge en el aire muchísimas veces. Muchísimas. ¿Por qué? Pues porque el balón va por el aire. Y muchas veces tú tienes que saltar a por él y cuando lo coges tienes los dos pies en el aire. Entonces, no veo mucho sentido el que el jugador no conozca la regla original de la aplicación que sea, ya sea en el bote o en la entrada a canasta. Y sobre esa regla, una vez que él ya sabe cómo es esa regla, cómo es ese gesto, le dices, mira, tienes otra opción. Puedes hacer otra cosa diferente. Puedes hacer esto por esto. Es decir, hay que explicarle por qué puede hacerlo, porque él tiene que entenderlo. Él es el que va a interiorizar ese gesto en su juego, entonces tiene que hacerlo conociéndolo, no por suerte o ocurrencia. Entonces yo creo que primero tiene que conocer la norma, es decir, tú entras a canasta, saltas, coges el balón en el aire, pues das un apoyo, das otro apoyo y tiras. Pero si en vez de saltar lo coges durante el primer apoyo, pues tienes otros dos, porque como siempre has tenido dos, entonces él tiene que entender para que la forma de aplicar la norma en otras situaciones es entenderla, porque lo otro es memorizar. Y memorizar es complicado, ¿vale? Es decir, tú tienes que darle las normas para que él las sepa aplicar. Y él, ya verás cómo empieza a crear diferentes movimientos una vez que entienda la norma. Si tú solo le dices que se puede hacer esto, esto y esto, pues eso es lo que va a hacer, pero no va a pensar más allá en el juego. Y sí que necesita conocer la norma original de pasos, de entradas a canasta y demás, porque sobre esa norma él modifica su juego. Entonces sí, que en tema de la formación del entrenador, pues estuvimos hablando un poquito del seguimiento, ¿no? que tenemos que hacerle al entrenador que empieza. Joven. Al entrenador joven. Lo que pasa es que, bueno, pues tampoco todos los entrenadores empiezan ni son jóvenes, ¿no? Hay entrenadores de formación, pues como tú y como yo, con otra edad. Claro. Pero en algún momento fuimos jóvenes y arrancamos jóvenes. En algún momento fuimos jóvenes y locos, ¿no? Como decíais vosotros por allí cuando yo estuve, nos movía sobre todo la pasión más que el conocimiento. Y yo creo que esa es la base un poquito, ¿no? Que efectivamente lo bueno que tiene el entrenador joven es que está lleno de energía, de ganas, tiene más tiempo que un entrenador pues ya que tenga su trabajo, familia y demás, pero no tiene que quedarse en eso, ¿no? Tiene que buscar formación, tiene que formarse continuamente. Y hablábamos de los compañeros que tenemos al lado, de los entrenadores que a lo mejor no tenemos al lado, pero hemos jugado contra ellos y oye, qué bien juega ese equipo, ¿no? Qué cosas tan buenas hacen. Voy a preguntarle si puedo ir a verle entrenar. A veces nos da miedo, ¿no? Ir a preguntarle a un rival si puedo ir a verte a entrenar. Pues bueno, preguntad, que hay muchos que te van a decir que sí, seguro. Y luego un poco yo creo que ahora podemos caer en el error de querer formarnos con toda la cantidad de información que hay, ¿no? La cantidad de clinics que hay online ahora, hay que tener un poco de filtro. Hay que ver, lo que hablábamos sobre todo es qué necesitan mis jugadores ahora mismo. Eso no te exime de que tú no puedas aprender cosas que tus jugadores puedan necesitar más adelante. Pero sobre todo, si tú vas a coger información de lo que tus jugadores necesitan mañana, pasado, el mes que viene, lo vas a poder aplicar directamente y no te vas a perder ahí. Que el baloncesto es tan amplio que podemos llegar a perder el rumbo un poco de lo que queremos hacer, pues si no planificamos bien, y dentro de esa planificación pues hay que planificar en lo que te quieres formar también, ¿no? Y también hablábamos que igual que a los jugadores les intentamos corregir o les hacemos más hincapié
en lo que se les da peor, porque lo que se les da bien, pues por naturaleza, pues van a seguir haciéndolo bien, salvo que pase algo extraño. Yo creo que los entrenadores, pues tenemos también que intentar formarnos en aquello en lo que sabemos que somos peores. Entonces, creo que eso nos cuesta más. Nos cuesta más porque nos gusta mucho ir a ver a un entrenador que hace cosas que yo entreno, porque como yo las entreno me gustan, entonces voy a ver cómo las entrena él. Nos gusta mucho ver un clinic de, pues bueno, pues yo qué sé, de tiro, de bote, porque me gusta mucho el tiro, me gusta mucho el bote. Pero yo creo que lo que nos va a hacer mejores es justo lo otro. Voy a ver a un entrenador hablar de algo que sé que a mí no se me da bien, que no controlo, que no domino. O que entiendo, pero nunca he profundizado en ello. Entonces yo creo que ese pasito nos falta darlo, ¿no? Es salir un poco de la zona de confort. Totalmente. Salir bastante de la zona de confort. Y luego siempre... Perdona. La manera de progresar, salir de la zona de confort, porque si no me quedo... Una pregunta, porque me estaban escribiendo por interno de que tal vez mi audio estaba bajo. ¿Vos me escuchás bien? Muy bien. Bien. Te escucho muy bien. No, lo que decía esto de salir de la zona de confort es lo que me hace crecer, evolucionar, modificar, readaptarme. Y a veces así también nos quedamos en eso. Que los jugadores lo hacen, ¿no? Pico con la mano derecha y voy y tiro la bandeja con la mano derecha porque me queda más cómodo, porque sé Claro. que la puedo invocar, y con la mano izquierda me cuesta más, entonces tal vez no la tiro. Efectivamente, yo creo que eso es una parte muy importante, ¿no? El formarte en aquello que como entrenador sabes, y tú lo sabes, tú sabes en qué eres peor, y si no lo sabes, pues también es bueno que le preguntes a tus compañeros, oye, ¿tú en qué crees que puedo mejorar? ¿No? A tu director técnico, que esa es una misión suya. Y luego también hablábamos de que un entrenador de formación, respecto a lo de qué necesitan mis jugadores, tiene que tener claro los principios, ¿no? Las cosas fundamentales. Es decir, hay cosas que si el jugador no entiende, no domina y no pone en práctica en el juego, pues da igual que tú le enseñes 25 cosas más. Le faltan las primeras letras del abecedario, ¿no? Le falta el ABC. Entonces, si tú te vas a la H o a la J, oye, pues mira, muy bonito. Bien, pero no va a usar nunca la J, porque necesita de las otras letras, ¿no? Como aprender a escribir. Y yo creo que en ese aspecto es muy importante, pues eso, plantearte cuáles son unos mínimos básicos que los jugadores necesitan por edad / categoría / talento, ¿no? Es decir, ni dentro de la misma edad ni dentro de la misma categoría. Desarrollo personal. Claro, cada jugador es diferente. Sí que vas a poder hacer como grupos, ¿no? Un poco de... Este grupo se desarrolla un poquito más rápido, este grupo se desarrolla un poco más lento. Luego hay jugadores que por características físicas se desarrollan más lento de lo normal. En España tenemos un ejemplo clarísimo, Pau Gasol. Cuando la generación de Pau Gasol fueron campeones junior del mundo, que fue cuando pegaron salieron, ¿no? a la luz. ¡Oh, qué buenos son estos tíos! Pau Gasol era el último jugador interior suplente. Y en cambio, pues... Fue el que terminó al más alto nivel después. Efectivamente, al final terminó al más alto nivel y de momento no lo ha habido a más alto nivel. Es decir, hay que esperar a ver si alguien más lo hace. Entonces, pues bueno, que hay que tener muchas cosas en cuenta, ¿no? Primero, la velocidad a la que cada uno se va desarrollando físicamente, porque alguno que ya esté muy desarrollado motrizmente, evidentemente vas a poder hacer muchas más cosas con él, que otro que necesite aprender a correr, aprender a saltar, aprender a frenar, aprender a cambiar de ritmo, ¿no? Y eso tiene mucho que ver normalmente con el tamaño. ¿Quiénes son los jugadores más rápidos, los más hábiles, pues los chiquititos, ¿no? Y luego, sobre todo, tener muy claro que necesitan una serie de fundamentos con y sin balón, que esto es muy importante,
básicos para poder luego desarrollar los siguientes. Y luego una cosa en la que yo doy mucho la tabarra, ¿no? Insisto mucho en los cursos. Todos los jugadores pueden aprender a usar los dos lados de su cuerpo. Todos. Todos O sea, tienen que aprender a usarlo. sí, pero hay una No diferencia pueden, entre, pero tienen que. hay una diferencia entre el tienen y en el pueden. Es decir, muchos entrenadores creen que no pueden. Entonces, con que dominen muy bien su lado hábil y un poquito su lado poco hábil, creen que ya está bien, ¿no? Y no, hay que autoconvencerse que cuanto más pequeñitos son, cuanto más jóvenes son los jugadores, más probabilidad tienes de que usen los dos lados del cuerpo casi con el mismo porcentaje de éxito. Es una cuestión de práctica y de exigírselo, evidentemente, al niño o a la niña. Y yo creo que es algo que se olvida, ¿eh? Tú vas a ver entrenamientos. Y yo, por ejemplo, tenía siempre una norma. Bueno, y ahora que llevo niños de 16 años, también intento mantenerla, pero con pequeños sobre todo. Todos mis ejercicios empiezan por la mano o el lado débil del jugador. Es decir, cualquier ejercicio que hagas, bote y parada, o bote y entrada a canasta. Pues si tú has calculado que vas a hacer ese ejercicio, no sé, por ejemplo, 12 minutos, 10 minutos, empiézalo con la mano débil. Porque como en los primeros minutos es donde más vas a parar, más vas a corregir. Y digamos que el jugador va a estar un poquito más atento a las correcciones, pues si las haces sobre la mano débil, va a tener un poquito más de incidencia. Y además, como vas a estar más tiempo haciendo el ejercicio, porque vas a estar al principio explicando y corrigiendo, el jugador va a estar más tiempo haciendo el ejercicio con la mano débil, que es lo que hace falta. Es decir, por eso es la mano débil, porque no se ejercita, o el lado débil. Entonces yo creo que es muy importante que ahí la gente tenga esas ideas muy claras. Muchas veces hasta por manejos de tiempo. Vos empezás de un lado y a veces terminás trabajando más y decís, pero tengo que cambiar de lado y ya es menos el tiempo, a la hora del cambio, es menos el tiempo de Eso trabajo. es. Eso nos ha pasado a todos. Venga, voy a hacer 10 minutos, 5 por la derecha, 5 por la izquierda, pero al final haces 7 por la derecha y 3 por la izquierda. Entonces, claro, estás haciendo el mensaje contrario, estás trabajando más la mano que ya es de por sí hábil. Entonces, eso hay que cambiarlo. Entonces, yo, un consejo, empezad por el otro lado. Voy a tomar tu consejo y voy a empezar siempre por la mano. Bueno, sabemos que el 90% de los jugadores Sí. son derechos, son diestros, ¿no? Sí, Son más del 90, sí. así que vamos. Yo en mi último equipo siempre he tenido un zurdo en mis equipos. Siempre. Incluso he tenido 2 y hasta 3. En mi equipo actual ningún jugador es zurdo. Ninguno. Es la primera vez que me ha pasado. No, pero sí, siempre, claro, en un plantel de 12, 15 jugadores, siempre 1 o 2 tenés en general, ¿no? Porque es más o menos, la población mundial más o menos está dividida así en esos porcentajes. Sí. Entonces, en el deporte también se nos da así. Y dentro de nuestro deporte, que no necesariamente buscamos un jugador zurdo para una posición, como tal vez sí lo son en otros deportes. Porque en el voleibol, para un opuesto, es mejor que el opuesto sea un zurdo. O en balonmano. Para el balonmano, todo lo que son los atacantes por derecha, claro, necesitan ser zurdos. El puntero derecho en handball es zurdo. Claro, los extremos en balonmano son justo opuestos al lado por el que juegan. Exacto. Bueno, el fútbol también siempre busca, dependiendo del perfil por el cual jueguen. Y nosotros corremos con esa ventaja, tal vez que no efectivamente, el que un jugador sea diestro o zurdo no te condiciona el juego, mientras que sepa usar la otra mano. Ese es el tema. Claro. Es decir, hay una diferencia enorme entre ser diestro, zurdo y manco. Nosotros queremos diestros, zurdos, pero no queremos mancos, por favor. Es decir, tienen que saber usar la otra mano, porque pueden usarla. Y a raíz de mucha práctica, algunos acaban convirtiendo su mano débil en el recurso efectivo. Yo he tenido jugadoras a las que les ha pasado.
porque todos les dan esa mano como la mano débil y terminan sacando ventajas con esa mano. Yo, mira, hay un concepto del juego que es clarísimo, que es el cambio de mano. Cuando un jugador hace un cambio de mano cerca del aro, es decir, que o no necesita botar o con un bote ya está debajo de la canasta, pensadlo bien. Un jugador diestro, ¿cómo cambia mejor de mano? De derecha a izquierda, ¿vale? ¿Por qué? Porque el gesto es más rápido, es más explosivo y va más controlado en su mano buena. De derecha a izquierda, el balón va más controlado. Y si ya está o a ningún bote, porque ahora con el paso cero, después de un cambio de mano, tú puedes atacar sin bote casi desde el triple, ¿eh? Te decía justo, había una pregunta que había hecho un entrenador sobre la importancia del reclutamiento y en la formación y cómo se vive ese tema del reclutamiento en España. Bueno, aquí la verdad que desde hace unos años cambió mucho ese aspecto porque antes los jugadores aguantaban. Bueno, el deporte empieza en los colegios, imagino que igual que allí, y mientras los colegios pues mantuvieron una importancia, dándole cierta importancia al deporte, pues antes hasta los 12, 13, 14 años los jugadores no se iban a otros clubes. Ahora cada vez empieza antes y la verdad es que desde muy pequeñitos están ya los clubes buscando canteras de equipos ACB o equipos basados en academias que han bastante hacen el reclutamiento incluso internacional. Es decir, aparte de intentar traer los mejores jugadores del país, pues también traen muchos jugadores de otros países. Entonces, bueno, se está internacionalizando más el tema del reclutamiento, de los fichajes. Nosotros, hablabas del reclutamiento, llegaste a hablar del reclutamiento internacional que hacen algunos equipos. El caso, por ejemplo, Sí. del Barcelona llevó a una de las jóvenes promesas nuestras, generación 2003, Agustín Ubal. No sé si lo has visto. No lo he visto jugar, pero sí que vi alguna noticia al respecto. Sí, en España, sobre todo, casos de jugadores del otro lado del charco, como digo yo, hay menos. Pues, hace 2 años Estudiantes tuvo un jugador chileno espectacular. El Barcelona ahora con este uruguayo, pero normalmente a España el reclutamiento se hace desde países pues, de la Europa del Este, la antigua Yugoslavia, ¿no? Pues Serbia, Croacia, Eslovenia, Lituania. de Italia también, últimamente hay alguno, y luego hay muchísimo jugador cada vez más y jugadora de África. De países como Senegal, en donde ya se están creando academias de baloncesto para exportar este tipo de jugadores a toda Europa, básicamente, no solamente a España. Lo que pasa es que España, pues bueno, es una zona en donde este tipo de fichajes ha proliferado en los últimos años bastante. Y ya no son solo los equipos top, ya hay muchos equipos, bueno, pues que quieren reforzar con este tipo de jugadores sus plantillas y lo hacen. ¿Y cómo ve aquel equipo tal vez de menor recurso que tiene un jugador así emergente, un jugador que proyecta, un jugador de mucha proyección, de mucho talento, y que viene otro equipo tal vez mayor y se lo lleva? A ver, normalmente sienta mal. Yo he estado en las dos partes, en la de equipo club pequeño, donde hay jugadores que quieren ir a otro club, y también he estado en la parte de club grande que ficha a esos jugadores de otro club más pequeño, ¿no? Yo siempre digo que hay que ser un poco
consecuente y saber hasta dónde le puedes ofrecer tú a un jugador. Si tú a un jugador le puedes ofrecer prácticamente lo mismo que le están ofreciendo en el otro club, 1 año, 2 años más, bueno, pues por lo menos eres sincero y sabes que lo que le estabas ofreciendo es verdad. Otra cosa es que no puedas competir con la oferta. No hablo oferta económica, o sea, no hablo de que tenga que pagar algo el jugador o le bequen, sino un poco de la oferta de desarrollo, ¿no? Normalmente suele tener que ver con ese tipo de cosas. Ahora, últimamente, pues lo normal es que los jugadores también busquen un poco la inmediatez del éxito, ¿no? Estamos en una sociedad que no tiene paciencia, que busca el éxito rápidamente, a toda costa, y quizás si se queda en un sitio tiene que trabajar 2 años o 3 años para conseguir, bueno, para optar a ese éxito, y si se va a otro sitio, probablemente en un solo año tenga la posibilidad, ¿no? de tener ese éxito que buscaba, ese objetivo. Entonces, pues bueno, hay casos para todo. Hay casos en donde el jugador acierta, hay casos en donde el jugador se equivoca. Luego está la famosa frase, ¿no? De que prefieres ser cola de león o cabeza de ratón. También. Hay veces que el jugador, por irse precipitadamente, pues ve cortado un poco su desarrollo en cuestión de minutos, porque al final es muy importante los minutos que juegues. Hay veces que no, hay veces que el hecho de irse hace que no se vea afectado en cuestión de minutos y que el nivel que tiene de entrenamiento alrededor suyo pues es mejor, entonces el jugador acaba mejorando más. Bueno, esto lo único malo que tiene, y digo lo único entre comillas, porque me parece muy, muy, muy malo, es que cada vez hay menos equipos que son capaces de optar a una Final Four. Es decir, en Madrid, hace 10 años, tú tenías siempre pues al mejor equipo de la categoría, ¿no? Pues un Real Madrid, un Estudiantes, bueno, pues por presupuesto, por proyecto, pues eran los mejores. Y luego por debajo tenías muchos equipos que optaban a entrar en esa Final Four, ¿no? Esos 3 puestos que quedan en una Final Four se los repartían, no se los repartían, se peleaban entre ellos 9, 10, 11 equipos. ¿Por qué? Porque los jugadores estaban muy repartidos. Digamos que había 3 o 4 jugadores muy buenos por equipo. ¿Qué ha ocurrido en los últimos 10 años? Pues lo que te hablaba de la inmediatez, ¿no? Un poco como la NBA. Hace 10 años cada equipo tenía sus estrellas y no se movían. Sus estrellas no se movían de ningún sitio. Querían jugar contra las otras estrellas. Ahora, ¿qué hacen los jugadores NBA? Juntarse, ¿no? Para poder ganar. Hacer un Big 3, un Big 4, ¿no? Tener 4 All-Stars en un equipo. Pues esto es lo que está pasando aquí. Igual, ahora hay 6 equipos que tienen opciones de jugar una Final Four. ¿Qué conlleva eso? Pues que has perdido 6 equipos que antes peleaban por una Final Four. Pero eso en número de partidos disputados es mucho partido. Es decir, tú antes tenías al año a lo mejor de 30 partidos, 12 partidos muy buenos, que tenías que ir al máximo, al 100%. Y ahora tienes 6 partidos muy buenos. Tu número de partidos de una exigencia del 100% se ha reducido a la mitad. Entonces, ¿eso es bueno? Bueno, pues lo veremos en muy poquitos años, cuando veamos, por ejemplo, en España, cómo se sustituye a esta generación de jugadores, ¿no? que teníamos en la selección. Pero yo no creo que sea bueno que tú tengas solamente 6 partidos disputados al año. Los clubes intentan arreglar esto, pues bueno, subiendo a jugadores de categoría, haciéndoles jugar con los de su edad y con los de 1 o 2 años más, pero al final las competiciones se están viendo afectadas porque el alto porcentaje de buenos jugadores, de los que causan diferencia, se están centrando en menos equipos que antes. Y eso al final pues hace que tengas menos partidos buenos. ¿Y eso se puede modificar tal vez No. el formato de competición para... Sí, el formato de competición lo intentan modificar siempre para evitar que haya partidos muy desigualados y para intentar que haya más número de partidos con equipos de nivel parecido. Eso se intenta hacer a nivel organizativo. En ese aspecto sí que se ve que intentan cambiar las normas y demás, pero es muy, muy difícil, muy difícil.
al final estamos hablando que en el grupo final, en el grupo último, aquí en la Comunidad de Madrid, que hay 6 equipos, ¿vale? El primero al sexto le gana de 60 o de 70 puntos. Entonces, claro, el partido contra el sexto y contra el quinto, pues apenas tiene trascendencia, incluso contra el cuarto ya. O sea, antes en cambio, pues bueno, había más igualdad, había más equipos igualados, ¿no? Que el balance se inclinaba a un lado o a otro, pues bueno, dependiendo de muchas cosas, pero no estaba tan decantado quién era el favorito. Y eso se está perdiendo. Vos hablaste, bueno, hiciste mención, un lado a Paul Gasol y tal vez a esa generación junior campeona del mundo, y de ahí tal vez un poco todo lo que ha sido España en estos años. Hablaste ahora también de un cambio generacional, cuando estos jugadores últimos campeones del mundo también, bueno, por temas cronológicos, dejen también de jugar. Pero, y esto es algo que en algún momento hablamos tú y yo, y vos me decías un poco el empuje de España y por qué España se convirtió en estos últimos años en una potencia mundial, esa raíz, sí, del talento de estos jugadores, de estas generaciones que ha tenido. ¿Crees que además de eso ha habido algo a nivel organizativo, algo a nivel de formación que hace que esto no sea solo jugadores talentosos que o por casualidad se juntaron, sino que también es consecuencia de algo? A ver, evidentemente el talento es una de las cualidades que tiene que tener un jugador, pero en España sí que, vamos, yo no soy ninguna persona autorizada, porque no conozco la organización desde dentro de la Federación Española, pero bueno, de lo que conoces desde tu labor de entrenador es que hay muchísimo seguimiento. Aquí en España desde los 11 años empieza el seguimiento ya de los jugadores a nivel internacional. Hay un campeonato de España de minibásquet. Y ahí en ese campeonato de España, que aunque, insisto, hay jugadores que a lo mejor no juegan ese campeonato de España y acaban estando en la selección internacional, como ha pasado muchas veces, pues ahí ya empiezas a detectar a muchos jugadores. Luego hay concentraciones de todas las categorías 2 o 3 veces al año, en donde juegan torneos internacionales. En fin, al final la Federación Española hace un seguimiento bastante importante de muchos jugadores, ¿no? De los que destacan de por sí y de los que puede que destaquen dentro de unos años. Pero yo creo que la diferencia entre lo que había hasta ahora y lo que puede venir de ahora en adelante va a tener más que ver con las posibilidades que se les dé a esos jugadores, ¿no? Si tú echas la vista atrás y estos jugadores juniors de oro o incluso muchos de los que están ahora fueron jugadores importantes desde muy jovencitos, es decir, tuvieron esa repercusión internacional con 17, 18 años y al año siguiente o a los 2 años estaban jugando en la ACB, eran profesionales, se les daba oportunidad, se les daba minutos. Ahora mismo es muy difícil ver eso. De hecho, aquí hay 3 categorías por debajo de la ACB y ves jugadores internacionales que incluso carecen de minutos importantes en una de esas 3 categorías inferiores. Entonces, claro, si estás hablando de que el último campeonato junior, que no sé lo que haría España, no me acuerdo, porque la verdad que estoy un poco desconectado, pero seguramente que tiene jugadores importantes y no se escucha hablar de ninguno de esos jugadores. Sí que es cierto que, por un lado, porque ahora se van a la NCAA muchísimos de estos jugadores a Estados Unidos a jugar, pero hay otros que han vuelto y no han tenido ni oportunidad ni repercusión o sea, ni oportunidad unos, ni repercusión en cuestión de minutos, aunque sí les han dado la oportunidad otros. Y bueno, yo creo que ahí va a estar ahí un poco el kit de la cuestión, ¿no? Y luego yo tengo un amigo que tiene una frase muy buena que dice, en España hay buenos jugadores a pesar de los entrenadores. Y es porque
porque dice que los entrenadores estamos bajando el nivel, ¿no? Si te vas a esos entrenadores que había antes con estos jugadores, ¿no? Cuando Rudy Fernández era cadete o junior, o Ricky Rubio, o Navarro, o Raúl López, o Felipe Reyes, pues muchos de estos entrenadores están ahora en la ACB. Eran ayudantes o directores de cantera, pero están ahora en la ACB esta gente. Y yo creo que ha habido ahí un salto generacional, es decir, se está perdiendo más, yo creo, el talento del entrenador que el del jugador. Lo que pasa es que el jugador luego no tiene oportunidades, ese es el problema. Pero no sé, la verdad que no sabemos nunca qué va a pasar. Sin ir más lejos, en este último mundial todo el mundo daba a España por fuera de las medallas, ¿no? Es decir, después de la primera fase todo el mundo decía, madre mía, qué mal, estos están acabados, ya no valen. Y fueron campeones. Pero no sé. Está claro que en España se hace muchísimo seguimiento de los jugadores, muchísimo. Compiten desde muy pequeños, eso sí que es cierto. Ya con 11 años están jugando un campeonato de España. Con 11 años estás jugando una final de un campeonato de España en un pabellón con 4.000, 5.000 espectadores, lleno hasta la bandera. Ahí ya ves los chavales que aguantan la presión y que no. Y están haciendo eso durante todos los veranos hasta los 20 años. Entonces, pues bueno, yo creo que competitivamente llegan a muy buen nivel, ¿no? Están acostumbrados a competir en circunstancias de este estilo. Y luego al final el talento y el trabajo que se haga con ellos no valdrá de nada si no se les da oportunidad. Eso es algo que tenemos que tener muy claro. Y ahora mismo se les está dando muy poquita oportunidad a estos jugadores. ¿Por qué? Pues porque en cuanto el equipo no gana, al entrenador, ¿qué hacen? Lo echan. No hay paciencia. Volvemos a lo mismo. La inmediatez. Esto de la inmediatez de éxito. En cualquier del mundo. Claro. No, queremos que juegues con los jugadores de la cantera. Queremos que tal. Venga, voy a poner a los jugadores de la cantera. Hemos perdido 3 partidos seguidos. Ya, claro, no querrás que ponga a los jugadores de la cantera y ganemos 3 partidos seguidos. Habrá que darles cancha a estos chavales, que se fogueen, que se adapten a la competición y tal. Venga, fuera, a la calle. Claro, entonces, el siguiente que llega, ¿qué hace? ¿Pone a los de la cantera? No. Obvio. Sí, con ellos el entrenador que estaba antes se quedó sin trabajo. Entonces, bueno, la competitividad ahora es voraz y yo creo que en ese aspecto pues está estropeando al jugador español. Y eso y que cada vez, lo que hablábamos del reclutamiento internacional, cada vez hay más talento internacional que le come espacio, ¿no? Dentro del propio país. Así que bueno, ya veremos. Pero vamos, yo no soy ninguna autoridad para hablar de esto. Estos son elucubraciones mías. No, pero ¿cómo no? Digo, a ver, estás de la interna. Es tu opinión, es tu punto de vista, pero ¿cómo no va a ser válido? Todos somos actores y bueno, todos tenemos también como actores nuestro punto de vista. Tal vez no tengamos nuestro punto de incidencia suficiente. Al final, yo creo que pasa como en todos los sitios, es una cuestión de presupuestos, ¿no? Se ha dado muchas veces la vuelta al tema de las competiciones para que esos jugadores, porque el salto de junior a senior en profesional es muy grande, ¿vale? Entonces, bueno, ¿por qué exigirles que rindan con 19 años? Vamos a crear una liga intermedia con los clubes profesionales. Y en España se creó, lo llamaron el circuito sub-20. No duró nada, era una idea buenísima. Pero no duró. ¿Y por qué no duró? Porque hacía falta dinero. Y aquí desde el año 2011-2012 que empezó la crisis económica, si hay una parcela que no se ha recuperado aún de la crisis económica, ese es el deporte. Y sobre todo un deporte que no es el deporte rey, como el baloncesto. El fútbol sí se ha recuperado, pero el baloncesto, pues todavía... El baloncesto es amateur, es decir, o estás en profesional, ACB, o
llámalo como quieras, LEP oro, LEP plata, es amateur, porque no hay dinero para mantenerlo. Nos pasa a todos en diferentes escalas, pero Mm. todos estamos en la misma. Algunos clubes sienten que van a pérdida aquí también. Sí, efectivamente. Luego hay gente que pone su dinero por gusto, por Por tradición. ahora, Mm. eso es así en todos lados. Diego, el otro día, y como para tal vez cerrar un poco, porque ya el vivo de Instagram nos va a cortar, estuvimos hablando el tema del paso cero. Ujú. Sí, Y fue ahí un poco, creo, cuando se nos cortó más que nada. ahí se nos cayó la señal. Se nos cayó del todo, sí, ahí no pudimos seguir. Una de las preguntas que habíamos hecho y había sido un poco disparadora era cómo veías vos la adaptación de los jugadores y la aceptación de los jugadores a lo que es el paso cero, porque creo que hay como cierto todavía, no sé cómo llamarlo, pero como que todavía no están muy convencidos de esto. Nosotros Y aquí en hablamos España, más grandes, ¿no? Los jugadores ya aquí en España los detractores del paso cero son los entrenadores. El jugador no. Para el jugador es una herramienta que le permite hacer cosas o más deprisa o con menos capacidad de reacción por parte de la defensa, o que le permite hacer más cosas. Es decir, es que son tres ventajas. La defensa reacciona peor, tú puedes hacer algo más deprisa y puedes hacer más cosas. Es decir, tiene tres ventajas que antes no tenía. El detractor, aquí ahí están los detractores de esta norma, porque dicen que ensucia el juego, que convierte el juego en un juego que estaba hecho para gente talentosa, lo convierte en un juego al que también puede jugar gente que no tiene tanto talento. En cierta forma es verdad, porque lo que antes eran unos pasos que había que entrenar mucho para no cometerlos, ahora no hace falta. Me refiero si lo reducimos mucho a ese tipo de explicación. Pero el jugador se adapta bien. El jugador se adapta muy bien y se adapta mejor si entiende la norma. ¿Vale? O sea, creo que justo se cortó por aquí. Tú le puedes decir, puedes hacer esto, así que hazlo, ¿no? Y entrenas un gesto. Pero explícale por qué puede hacerlo. Porque si él entiende la norma, aparte de que va a hacer lo que tú le dices, va a sacar más ideas sobre lo que tú le estás diciendo. Y a mí me pasó, yo cuando empecé a explicar esto, lo empecé a explicar con el step back, porque tenía muchos jugadores, eran junior, 17, 18 años, tenía muchos jugadores que usaban el gesto del step back para tirar. Y les dije, mirad, ahora con el paso cero, este gesto es más fácil. Se lo expliqué, les expliqué por qué era legal. Y enseguida uno de ellos dijo, pero entonces no solo se puede hacer esto, sino que se puede hacer esto y esto. Y le dije, sí, eso es. Entonces, ellos lo aceptan rápido porque son ventajas de juego y son ventajas individuales. O sea, el paso cero no es como un ataque a zona, que necesitas 4 jugadores para atacar la zona, o 5. El paso cero es un concepto absolutamente individual. Entonces, el jugador lo puede entrenar, ahora mismo en confinamiento lo puede entrenar el paso cero. Claro. Entonces, lo acepta muy bien. Yo lo que veo es que la aceptación es muy buena y que cuando entienden la norma, incluso ellos son capaces de modificar el gesto, de darle una vueltecita más y de hacer lo propio, ¿no? De interiorizarlo. Entonces yo, la verdad que en ese aspecto, no sé por allí cómo andaréis, pero aquí la aceptación del jugador es muy buena. El tema del entrenador ya es aparte. Los hay que no les gusta nada esta norma, los hay que les gusta mucho y los hay, pues bueno, pues que es una norma más y la enseñan y ya está. O sea, Tal vez no, uno de los grandes cambios de los últimos tiempos, ¿no? el mayor, sin ninguna duda, en baloncesto FIBA, el mayor cambio que hay, porque afecta a muchos aspectos del juego, ¿vale? Afecta evidentemente al bote, ¿no? Al bote en carrera, recepción tras bote, afecta a las paradas, afecta a los apoyos para las entradas a canasta, a los apoyos para el tiro, de ahí el step back, afecta a los cambios de mano, como te decía antes, esto lo entrena muy poca gente
Y los cambios de mano a 6 metros del aro con jugadores ya cadetes no requieren de un bote posterior. Si tú entrenas bien el cambio entre piernas, el cambio por espalda, el cambio por delante a 6 metros del aro, ya no hace falta ningún bote, porque sobre el último pie que recoges el balón del cambio de mano puedes iniciar la aproximación al aro, porque tienes el apoyo de ese pie y 2 más y el aire. O sea, cualquier jugador de 1,80 desde 6 metros con 3 apoyos se mete debajo del aro. Entonces, afecta muchísimo, muchísimo al juego. Y además, sobre todo, porque sobre una serie de normas el jugador puede crear un montón de situaciones diferentes. Es un poco, bueno, pues practicar evidentemente, pero lo que os decía, no es practicar de esto se hace así, ¿vale? No, esto se hace así porque hay una norma que dice esto y que te permite hacer esto. Y te permite hacer esto en cualquier situación, así que piensa un poco a ver qué más cosas puedes hacer. Bueno, ¿cuántos gestos en realidad parten de los jugadores? Hay gestos nuevos que en realidad fue un jugador que empezó a hacerlo y empezaron los entrenadores a ver, mirá lo que hace este jugador y bueno, entonces Efectivamente. vamos a ver si lo podemos adaptar, lo entrenamos así y veías que un jugador sacaba una ventaja haciendo un gesto diferente. Hay jugadores que los han popularizado, tal vez como puede ser el Eurostep de Manu Ginóbili. Tal vez fue quien más jugo le sacó a eso. Evidentemente están lo que llaman los signature moves, ¿no? La firma, ¿no? La firma de muchos jugadores. Pero más que la firma es la capacidad que tienen de evolucionar muchos gestos. Tú crees que te sabes todos los cambios de mano que pueden existir hasta que ves un partido de Kyrie Irving y te hace un cambio de mano o una finta de cambio de mano que no habías visto nunca. Y te ves otro partido y vuelves a ver otra finta de cambio de mano y otro cambio de mano que no habías visto nunca. ¿Por qué? Pues porque es gente con un talento inmenso y que además le dedican muchas horas a esto. Entonces, evidentemente, pues crean nuevos movimientos a partir de unos básicos y con el paso cero pues pasa igual, pero porque si se entiende la norma tú puedes crear movimientos de muchas situaciones. Entonces, pues bueno, respondiendo a la pregunta, para mí el jugador tiene una aceptación total. Al principio se extraña porque dice, estos son pasos. Tú le dices, esto eran pasos. Y siguen siendo pasos si recibes en el aire, ¿vale? Porque esto es algo que hay que tener muy claro, que esta norma no sustituye a ninguna otra norma, o sea, no sustituye a los pasos de antes, sino que en otras condiciones te permite hacer otras cosas. Y cuando el jugador ya se da cuenta de cuál es la diferencia de aplicación o no aplicación del paso cero, es cuando ya él a sí mismo ya no se dice, estos son pasos y no lo puedo hacer, sino que se dice, como lo he hecho con un pie apoyado en el suelo o con los 2 pies apoyados en el suelo, sí puedo hacer esto. Si lo hiciera en el aire, no podría hacerlo. Por eso es súper importante lo que dije el otro día, que tiene que conocer la norma de toda la vida de los pasos y sobre ella tiene que conocer la norma nueva de aplicación del paso cero. Y si conoce las 2 normas, pues prácticamente lo tiene todo hecho. Es una cuestión de práctica, de facilitarle la velocidad y el ritmo de ejecución de las cosas, pero si entiende las normas, vamos, no va a tener ningún problema jamás. Y que después sepa cuándo usar uno, cuándo usar el otro, y eso ya... Pero eso es la guerra que tenemos con cualquier cosa. O sea, no solo el paso cero, es decir, la táctica individual, la toma de decisiones, yo creo que es nuestro reto diario. Es decir, porque tú puedes enseñar a un jugador a cambiar de mano, tú puedes enseñar a un jugador a dar un pase, pero cuándo y dónde cambiar de mano y cuándo y dónde a dar el pase, eso es lo difícil, eso es lo que hace al jugador mejor, ¿no? Evidentemente, el reto de la toma de decisiones está siempre, no podemos solo extrapolarlo al paso cero. Lo bueno del paso cero es que es muy fácil de mecanizar los principales gestos, muy fácil. Es decir, con el paso cero se pueden hacer muchas cosas, pero hay 4 o 5 cosas que son realmente fáciles de mecanizar. Y es otra facilidad que ve el jugador, ¿vale? Que son gestos fáciles y muy mecánicos. Entonces, pues,
vamos, yo la verdad que no he visto a ninguno renegar del paso cero a la hora de entrenarlo. Evidentemente sí, al principio, en plan, tener dudas, porque afecta a algo que no ha hecho nunca, es decir, nunca ha dado ese número de pasos ni para botar, ni para acercarse, ni para parar, pero en cuanto lo entiende, de hecho hay alguno que ya da rienda suelta a su imaginación y da 4 pasos, o sea que... Ahí sí. Ahí sí se le va la mano y sí son pasos. No, pero sí hay paso cero, no, pero No, paso no, es que has hecho 2 pasos ceros. no, paso Lo cero. que demuestra, lo que demuestra, y me gusta mucho eso, que no es cierto que entonces cualquiera puede beneficiarse del paso cero. Es decir, para hacer un gesto sin cometer pasos hay que entrenar. Y para hacer un gesto que incluya el paso cero sin cometer pasos, también hay que entrenar. Es decir, de natural es más fácil, pero dominarlo requiere entrenamiento, requiere práctica y también requiere talento. Es decir, yo me he puesto a enseñar el paso cero a 12 jugadores iguales que no Claro. tenían ni idea de lo que era el paso cero, y la segunda semana tengo un chaval haciendo entradas a canasta con Eurostep en un partido y el resto todavía les cuesta hacerlo con bote. Sí, sí. Entonces, yo Bueno, ahí soy gracias. contrario a lo de que a los jugadores malos los hace aptos para jugar a baloncesto. Sí, hasta cierto punto. Al final, el bueno es el que va a sacar rendimiento del paso 1 o del paso 0 o de lo que tú quieras llamar. Y el bueno es el que tiene talento y entrena. Claro. Le llamás doble paso cero, yo le llamo, pero hiciste paso menos uno, cero, uno, dos. Paso menos 1. Empiezan a restar los pasos. Diego, bueno, ya hace una hora que estamos de charla, más el otro día, y el Instagram nos va a cortar porque a la hora se corta. Así que quería agradecerte infinitamente esta disposición, tanto el otro día como hoy de nuevo, a una hora diferente que probamos, tanto para ustedes ahí en España, para nosotros acá en la mañana. Eh, Muchas gracias por este tiempo. De nada, Gonzalo, y gracias a vosotros. Yo espero que a la gente que se haya conectado pues le haya servido un poquito. Decir lo que digo siempre, que yo, o sea, ahí está mi Instagram, ahí está mi cuenta y que suelo responder a cualquier consulta que se me haga sobre baloncesto o cualquier aportación. Hay gente que me envía cosas de, mira lo que he hecho. Ah, pues está guay, porque al final, un poco hablando, es la única manera que vamos a tener de crecer. Y, y por último, desearte suerte en esa aventura de la escuela de entrenadores. Bueno, De, muchísimas gracias, muchísimas gracias. es difícil enseñar a los chavales a jugar a baloncesto, pero es durísimo intentar llevar una escuela de entrenadores. Te lo digo porque yo estoy aquí en la madrileña, no de director, yo soy profesor, soldado raso, pero el nivel de trabajo que lleva el coordinar todas las actividades, buscar a la gente, creo que es algo que no se reconoce. Creo que la gente solo se queja de lo mal que funciona algo, pero nunca se da cuenta de que cuando no funciona mal hay muchas cosas detrás, ¿no? Yo estudié sonido y decían, a los técnicos de sonido, cuando no se escucha la película, siempre se acuerdan de nosotros. ¡Joder, qué malo ese hombre! O en un concierto, pero cuando se escucha todo súper bien, nadie se acuerda de que están haciendo bien su trabajo, ¿sabes? Entonces, pues bueno, mucha suerte y que los Bueno, entrenadores que tenéis por allí, que ya vi que les gusta mucho esto, vi que Uruguay es pequeño, pero lleno de currantes del básquet, pues nada, a seguir dándolo todo ahí, por aquí estamos en España. bueno, muchísimas gracias, Diego, y gracias a tus palabras. Esperemos sí que sea esto un nuevo camino y que sea con lo mejor posible para todos y fundamentalmente para los entrenadores y el básquetbol uruguayo, ¿no? Así que Seguro que sí. estamos en contacto, te mando un fuerte abrazo de este lado del charco. Igualmente, un abrazo muy grande. Que, bueno, que os vaya bien. Seguimos en contacto, ¿vale? Arriba, Diego. Venga, Chau, chau. adiós, gente.